Hola, Dios les bendiga. Quien les habla el pastor José Manuel. Para aquellos que no me conocen, es un privilegio para mí y para todos los que trabajan junto a este ministerio poder traer la palabra de Dios a todos ustedes. Yo sé que algunos están esperando el momento en que llega la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están vivos en el Espíritu. Cuando a usted no le interesa si escucha o no escucha la palabra de Dios, es que está comenzando a enfermarse, mi estimado amigo, y está en peligro. Porque el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Es normal que uno esté deseoso de oír la palabra de Dios. Es anormal que a uno no le interese ni leer la Biblia ni que le prediquen. Así que nosotros no hacemos esfuerzo, con gusto hacemos esto que Dios nos mandó a hacer, de llevar el mensaje a todos aquellos que están con hambre y sed de Dios. En estos días estamos recordando que el domingo que viene, domingo 6 creo que es, tenemos la Santa Cena, el servicio de Santa Cena. Así que a las 11 de la mañana, el domingo que viene, usted en casa tenga una copita, un pedacito de pan y, por supuesto, si ha sido bautizado en agua por inmersión, puede participar con nosotros. Si todavía no se bautizó, le pido en el nombre de Jesús que no participe hasta que no haya sido bautizado. Así que recuerde, domingo que viene, próximo domingo, a las 11 de la mañana, vamos a participar de la Cena del Señor. En estos días, o en esta semana, estamos hablando de una frase que tiene que ver con el día después. Esta frase puede cambiar en el sentido de cuál es el día después, o después de qué, o después para qué, ¿no? El día después que vimos el domingo tenía que ver con la cuarentena o con la pandemia o con el coronavirus. El día después que vimos el martes tenía que ver con nuestra partida a la eternidad. El día después que nosotros cerremos los ojos para este mundo y lo podamos abrir en la eternidad, con nuestro Señor, si somos creyentes. El día después de hoy tiene que ver cuando nacimos de nuevo. Si hay alguna persona nueva que nos está mirando por primera vez, que no es costumbre escuchar el Evangelio, ni se congrega en ninguna iglesia, tal vez, y si nunca leyó la Biblia, le suena raro nacer de nuevo, ¿no? Porque esta es una expresión que se usa en nuestro medio para mencionar cuando alguien salió ileso de algún accidente o cuando salió de algún peligro, pasó un peligro y terminó bien. Entonces, casi siempre se dice, la verdad, nací de nuevo. Se usa mucho esta frase. Es como decir, Dios me dio una nueva oportunidad de seguir viviendo. Pero en la Biblia la expresión nacer de nuevo tiene que ver con un nacimiento espiritual. No con un nacimiento de papá y mamá, de carne, hueso y sangre, sino con un nacimiento espiritual, una experiencia con el Cristo que vive y reina por la eternidad. Nuestros padres nos pudieron dar el nacimiento natural, pero Dios nos puede dar el nacimiento espiritual. Mire, vamos a comenzar leyendo un texto bíblico que dice esto, cómo nacer de nuevo, ¿no? Dice, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Clarito. Mire, los volvemos a leer. Mas a todos los que le recibieron, los que recibieron a Jesús, a los que creen en el nombre de Jesús, el Padre que está en los cielos le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, a estos que Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales han sido engendrados. No engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de papá y mamá, sino de Dios. Hemos nacido de Dios, en el Espíritu. Esto es una experiencia tan real como el nacimiento natural. Una noche, un ministro religioso, en los tiempos cuando Jesús caminaba sobre la tierra, vino a verlo a Jesús. Se llamaba Nicodemo. Y cuando se acercó, le dijo: Maestro, ¿cómo puedo hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Verdad? ¿Cómo puedo hacer para encontrar o recibir la vida eterna? Y el Señor le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenga presente esto. Esto está en San Juan. Mire, estamos en el mismo libro, San Juan, pero el capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 3, dice: respondió Jesús y le dijo a este Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua del bautismo y del Espíritu no puede ver ni puede entrar al reino de Dios. La primera vez, en el versículo 3 dice no puede ver, y en el versículo 5 dice no puede entrar. Así que el que no nace de nuevo no puede ni ver ni entrar en el reino de Dios. ¿Qué le parece, no? El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. ¿Cuáles son los motivos por el cual el Señor está hablando de que no puede ver ni puede entrar? ¿Por qué? ¿Qué motivo hay de esto de que uno tiene que nacer de nuevo? Bueno, mire, no sé cuántos han estudiado la vida de los reinos, pero yendo mucho más atrás, volviendo al pasado mucho más atrás, los gobiernos sobre la tierra eran reinos. No eran ni democráticos, ni todos los sistemas de gobierno que hay ahora no existían, eran reinos. Cuando uno estudia la vida del reino, se da cuenta que para pertenecer a la familia real tiene que ser hijo del rey, hijo de la reina. Tiene que haber nacido en la familia real. Entonces, los motivos para que uno pueda entrar y para que uno pueda ver el reino de Dios es que tiene que nacer del papá rey y de la mamá reina. Tiene que nacer del rey. Tiene que ser hijo del rey en la familia real. Por lo menos si pretende ser integrante de la familia real. Ahora, la Biblia dice que los hijos y las hijas de Dios reinarán con Él en el milenio por 1000 años y luego por la eternidad. Quiere decirse que cuando uno nace por el Espíritu Santo, pasa a ser reyes y sacerdotes, como dice la Biblia, para reinar con Cristo
en la eternidad, en el nuevo mundo que Dios ha creado. Ahora, para poder reinar, tenemos que nacer en el reino de Dios. Por supuesto, acá no es como en este mundo que uno puede tener 2 o 3 cartas de ciudadanía. Nació en la Argentina, pero puede sacar carta de ciudadanía en Inglaterra y después saca una en España y puede tener 2 o 3 cartas de ciudadanía y cuando entra a esos países pasa a ser un ciudadano más porque tiene la carta de ciudadanía. Acá no se puede sacar carta de ciudadanía. Acá, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que morir a la vida vieja, a la vida pecaminosa, a la vida carnal y nacer a una nueva vida en el Espíritu. Tiene que nacer en el reino de Dios y así poder pertenecer al reino de Dios. Una vez que uno pertenece al reino de Dios, tiene que vivir conforme a las leyes de Dios. Por eso cuando uno realmente se convierte al Evangelio, cambia en su manera de proceder, en su manera de hablar, en su manera de vestirse, en su manera de expresarse, en su manera de pensar, en su manera de sentir. Y claro, la gente que lo conocía a uno antes dice, ¿pero qué le hicieron a este? No nos hicieron nada. Hemos tenido un nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo nos está enseñando a vivir de una manera nueva y santa para Dios. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo y Cristo en él, nueva criatura es porque nació en el Espíritu. Y las cosas viejas, uno vivía conforme a los pensamientos de la carne y de este mundo. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas porque son por el Espíritu. Y este mundo que no conoce a Dios no vive en el Espíritu, vive conforme a la carne. Ahora, hay un día después cuando uno nace de nuevo en el Señor. Cuando uno nace de nuevo para Cristo, es una experiencia increíble. Así como algunos pocos han tenido la experiencia de ver algún ángel o de tener alguna revelación de Dios, o algunas personas que han muerto y fueron llevadas al cielo y volvieron, que estas hay muchos ya, hay muchos que estaban en el quirófano por lo general y murieron, los médicos contactaron que murieron y de pronto volvieron. Cuando esas personas volvieron, si tuvieron realmente un encuentro allí cuando fueron llevadas a la presencia de Dios, cuando volvieron ya no fueron iguales. La mayoría ha querido vivir para Dios, servir a Dios, quieren leer la Biblia, porque conocen la vida del otro lado, el día después. Ahora, cuando uno tiene un encuentro con Cristo y nace de nuevo, entonces tiene un día después maravilloso, yo se lo puedo explicar. Mire, en mi caso personal, voy a hablar en mi caso personal, que es el que más conozco, a mí mismo. El día anterior a que yo recibiera a Cristo como mi Salvador personal, había pasado pruebas y dificultades durante todo el día muy fuertes. Y como mis padres ya eran cristianos y me hablaban y oraban por mí, yo estaba meditando mucho en la idea de poder entregar mi vida al Señor, aunque no sabía bien cómo se tenía que hacer. Pero esa noche yo fui a la reunión. Tuve un día terrible, con experiencias muy feas. Se ve que el diablo, no sé si maliciaba algo o sabía que me podía perder. Pero esa noche cuando fui a la reunión, después de escuchar la prédica, la primera vez que entraba a la iglesia, pasé al altar a recibir a Cristo, porque la prédica había tocado mi corazón,
Y le pedí al Señor Jesús, como había dicho el predicador, que entrara en mi corazón. Y comencé a experimentar por primera vez, sin que nadie me dijera nada, sin que nadie me tocara en ese momento. Yo comencé a experimentar que era un hombre pecador. Tenía 17 años. Era como una película que pasaba dentro de mi ser y que yo la podía ver, de cosas que no estaban bien y que las había hecho, que las había practicado. Y a la vez experimentaba un gran amor intenso dentro de mí, que no podía entender cómo alguien me pudiera amar de esa manera. Ahora, nadie me tocó, vuelvo a repetir, nadie me dijo nada en ese momento, no tuve ninguna visión especial, no vino un ángel, nada. Pero yo sabía en ese momento que Cristo había entrado en mi corazón, por lo que yo experimentaba, por lo que yo estaba sintiendo. Fue una noche gloriosa. Lloré muchísimo en ese altar porque no comprendía cómo un hombre tan pecador como yo podía ser amado por Dios. Volví a mi casa muy cansado en la carne porque fue como si me hubieran dado una paliza. Y el día después fue maravilloso. Yo me levanté a la mañana y me parecía que el sol brillaba más que nunca. Parecía que los árboles eran más verdes y más frondosos. El panorama que estaba alrededor mío parecía que había cambiado. Las flores del jardín de mi mamá parecía que tenían más perfume que cualquier otras. Los colores me llamaban la atención. Parecía como que nunca los había visto, los colores de las flores. Los pajaritos los escuchaba cantar y trinar como si fuera la primera vez. Hermosos cánticos trinaban y cantaban esa mañana, corrían. Y de pronto tenía un perrito que me habían regalado, muy chiquitito, que el dueño le había puesto Pinino al nombre del perrito. Y yo lo tenía atado para que no se me escapara. Ese día, como estaba en el patio de mi casa, lo solté al perro y el perrito salió corriendo y se fue a la quinta de mi papá y andaba entre los repollos y entre los perejiles y saltaba. Y en ese momento vino la voz de Dios y me habló y me dijo: anoche yo te solté de la cadena como tú soltaste a este perro. Mira qué feliz es. Ahora tú estás suelto. El diablo te tenía atado y yo te hice libre. Comencé a llorar de gozo, agarré la guitarra porque siempre me gustó cantar y le hice una canción a Dios que después, tiempo después, el pastor de mi iglesia me la hacía cantar casi todos los cultos porque le encantaba. Una parte de la canción decía: mi Dios amado, gracias te doy por este mundo que tengo hoy. Ya lo tenía, pero sin Dios todo era oscuro y sin amor. Hoy necesitas vidas por ti. Si de algo sirvo, heme aquí. Se lo canté a Dios no sé cuántas veces, hasta que pude sentir que Dios había recibido mi canción. No comprendía mucho lo que me estaba pasando, pero sí sabía que tenía una nueva vida dentro de mí. Lo sabía. Y si hay personas nuevas que me están mirando y dicen: pero esto es un milagro o es algo muy raro. No, no es ni raro ni milagro. Es lo más natural que puede pasar en el reino de Dios. Cuando una persona se acerca a Dios y lo busca de corazón, sucede esto que le estoy contando yo. El día anterior había sido tentado por el diablo y durante todo el día yo había pensado cosas horribles. Pero ahora, el día después de haber recibido a Cristo, mis pensamientos se habían cambiado.
Mis sentimientos habían cambiado. Yo era otra persona. El día después de mi nacimiento espiritual, yo era otra persona. Por supuesto, comencé a experimentar cosas que no me imaginé que iban a pasar. Mis amigos me dejaron, los amigos con los cuales yo salía por las noches. Yo cantaba en una orquesta, practicaba vicios, pero mis amigos me dejaron. Cuando vieron que yo por las noches me lo pasaba orando o estaba en la iglesia evangélica, ellos solitos se apartaron. Yo nunca los eché, al contrario, los fui a buscar para que vinieran conmigo, pero no quisieron. Mis familiares, tíos, familiares, vecinos, trataron de sacarme del evangelio. Lucharon por sacarme. Algunos, decían, pobre, mirá dónde ha terminado. Lo hemos perdido para siempre. No entendían nada. Me veían cambiado y no sabían qué me pasaba. Había nacido de nuevo y lo estaba viviendo ahora, el día después. Desde la noche que recibí a Cristo al otro día después, yo dejé los vicios en pocas horas. Practicaba fumar. Llegué a fumar cantando en la orquesta, como 2 atados de cigarrillos, mire, 17 años. 2 atados de cigarrillos por día. Me lo quitó el Señor y nunca más. Bebidas alcohólicas, no tomé nunca más. Vida nocturna, dejé la vida nocturna totalmente y comencé a vivir en el día, sin saber que la Biblia dice que los hijos de Dios son hijos que viven en el día de Dios. ¡Qué maravilla! En un abrir y cerrar de ojos, perdí todo lo que el diablo me había dado, pero encontré una familia. Por eso digo que ese día después fue maravilloso. Encontré una familia, la familia del reino de Dios. La familia que ama a Dios, que sirve a Dios, que habla con Dios y de Dios, que piensa como Él y habla como Él, que actúa como Él. Qué maravilloso es el pueblo de Dios. Perdí muchos amigos de este mundo, pero encontré una familia, un pueblo maravilloso. Desde entonces, yo vivo con un deseo intenso en mi corazón de que las personas conozcan a este amor de Jesús. Que tengan esta experiencia de nacer de nuevo para que tengan un día después maravilloso. Tienen que conocer el amor de Dios. Una cosa es que yo le hable del amor de Dios, otra cosa es que usted experimente el amor de Dios. Qué lindo cuando Dios vive en nuestro corazón. Oro para que usted tenga esta experiencia y que tenga la experiencia muy especialmente de nacer de nuevo, para que el día después de esa experiencia comience un día eterno maravilloso con el Señor. Nacer de nuevo, hermanos, es el único camino al reino. Es el único camino. Una religión, cualquier que sea la religión, mire, ni la religión católica, ni la religión evangélica, ni la religión que usted quiera pensar, ninguna religión te va a llevar a Dios, porque la palabra religión se traduce superstición, es algo creado en la mente del hombre. Pero salvación es una experiencia que uno tiene con una persona, no con una religión. Tiene una experiencia con una persona que está viva, no con un credo, no con un dogma, no con un sistema. Es la experiencia de encontrar la persona de Jesucristo. En Cristo estaba la plenitud de Dios, dice la Biblia. Y el que recibe a Cristo recibe a Dios. Maravilloso. Ahora, no es tampoco que usted haga buenas obras. Porque yo encuentro todos los días gente que dice, yo me merezco el cielo.
vivo haciendo buenas obras, vivo para hacer buenas obras. Escúcheme, no está mal que haga buenas obras, pero no va a ir al cielo por las buenas obras. Va a ir al cielo por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted. Porque nosotros somos pecadores, hacemos buenas obras y después con el pensamiento pecamos y hacemos malas obras. Pero Cristo era sin pecado y Él murió por nosotros. Y luego dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. No son las buenas obras. Mire, una de las cosas que uno experimenta cuando Cristo entra en el corazón es que es inmerecedor del reino de Dios. Es inmerecedor del amor de Dios. No es cuando usted dice, yo creo que me merezco el cielo. No, la Biblia dice que yo me merezco el infierno. Y el cielo lo puedo adquirir cuando Cristo entra en mi corazón y yo he nacido de nuevo. Esto es una experiencia, la experiencia de su presencia, de la presencia de Dios. Los creyentes que han leído el libro de Job, Job era un creyente. La Biblia dice que era un creyente y que Dios lo reconocía como creyente, pero él tuvo que tener una experiencia con Dios. Bueno, tuvo que pasar por un sufrimiento, pero él declara, después de tener una experiencia con Dios, de oídas te había oído. Es decir, yo había oído hablar de Jesús, yo había oído hablar de Dios, pero dice, ahora mis ojos te ven y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Está diciendo, no sé nada, ayúdame, Padre. Esta es la actitud cuando uno está frente a Dios o cuando uno tiene una experiencia con Dios y lo ayuda a nacer en el Espíritu. Cristo está vivo, mi estimado amigo y hermano, y en Él está la plenitud de Dios. Él es el único que puede hacernos vivir en el Espíritu. Yo tengo muy vivido el día después que yo nací de nuevo, el día que entregué mi vida al Señor y Él entró en mi corazón. Lo tengo tan vivido que me parece que fuera hoy, cuando yo salí de la iglesia y me daba cuenta que algo había cambiado en mí. Me sentía más liviano, me sentía más libre, parecía que el aire era más fresco. Y como le dije, al otro día cuando amanecí, todo a mi alrededor parecía hermoso. No era que había cambiado todo a mi alrededor, cambió dentro mío. El viejo hombre que vivía en mí murió y nació un nuevo hombre, según Cristo. Cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, está diciendo, ustedes tienen que caminar por donde yo camino. Este es el camino. Yo soy el camino. No es que diga, sí, no, yo sé que Él es el camino. Sí, mañana habla con un inconverso y dice, sí, yo oí que Dios es el camino. No. Cuando Cristo dice, yo soy el camino, está diciendo, caminen por donde yo camino y caminen como yo camino. Cuando vamos al libro de Colosenses, el apóstol Pablo dice que si alguno se cree hijo de Dios, hija de Dios, si alguno cree ser hijo o ser hija de Dios, debe andar como Él anduvo. Así que si usted cree que es una hija, un hijo de Dios, debe andar como Él anduvo. Él es el camino. Como Él caminó, así debe caminar. Luego dice, yo soy la vida. La vida no está en nosotros sin Él. Dice, no, un momentito, pastor. Yo hace años que vivo. No, usted existe. Quizás cuando usted nació dijeron, bueno, está vivo. Mire qué linda caída. Espero que tenga una buena vida. Tendría que decir una buena existencia. Porque la vida es Dios.
Dice, yo soy el camino y la verdad, y luego la vida. La verdad. ¿Vio cuánta gente está peleando para defender su verdad? Que una religión dice que ellos tienen la verdad y que la otra religión dice que tiene la verdad y que los otros inconversos dicen que también tienen la verdad y que los políticos dicen que tienen la verdad y todo el mundo parece que tiene una verdad. Y hasta hubo un programa hace unos años que hablaba de las dos caras de la verdad. Mi hermano, la verdad es una persona. No es lo que pienso, no es lo que dice, lo que hablan por ahí, lo que dice uno, lo que dice el otro. La verdad es una persona. Porque dice la Biblia que la palabra de Dios se hizo carne. Lo que Dios dijo que es la verdad, tomó forma de hombre, se hizo carne. Jesús es la palabra escrita viviente. Y cuando recibimos a Jesús, recibimos la palabra de Dios también. Qué interesante esto que dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice, nadie viene al Padre, nadie llega. Algunos andan diciendo por ahí, todos los caminos van a Roma, todos los caminos van a Dios, todas las religiones convocan terminan en Dios. No, ninguna religión termina en Dios, dan vuelta y le han agregado Dios más. Cristo no necesita más, Él es suficiente. Él es el Salvador. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo idearon la salvación a través de Cristo y esta es la única verdad. El día después que usted tenga un encuentro con Cristo, y le estoy hablando a algunos que dicen ser creyentes, yo creo que muchos de los que dicen ser creyentes necesitan tener un nuevo nacimiento. Están convencidos, pero no están convertidos. Busque a Dios en espíritu y en verdad. Búsquelo con hambre y sed. Tenemos profesionales que por años no escuchan la palabra. Y ahora con esto del coronavirus, ni hablar. Hay muchos llamados creyentes que han dejado la palabra, han dejado de oír los mensajes, han dejado de orar y no se dan cuenta que se están muriendo espiritualmente. Esto es porque nunca tuvieron un nuevo nacimiento. No tengo tiempo, pero quizás más adelante, otra oportunidad lo podamos hablar. Hagamos una comparación natural. ¿Qué pasa cuando un niño nace? ¿Tiene hambre? Necesita el alimento. Tiene deseo de estar con su mamá, con el ser que le dio la vida. Llora por estar al lado de ella. Estas cosas que pasan en lo natural, pasan en lo espiritual. Cuando usted tiene el nuevo nacimiento, automáticamente va a tener hambre todos los días de su vida de la palabra de Dios, porque ahora su alma necesita alimento. Y va a tener el deseo, va a llorar por estar junto al ser que le dio la vida. Y va a tener temor de ofenderle, porque ese ser que le dio la vida no es nada menos que Dios. En esta noche yo quiero orar muy especialmente por las personas nuevas que están del otro lado de cámara y que me asombra que cada día se van añadiendo personas dentro de nuestro país, cerca, lejos, en otros países. Yo quiero orar por usted que no tiene a Jesús. Vamos a invitar a Jesús a que entre en nuestro corazón y espere tener una experiencia con Él. Él lo va a ayudar a nacer de nuevo en el Espíritu. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te pido que tú entres en mi corazón, que seas mi Salvador y el dueño de mi vida. Perdona mis pecados, mis errores, mi ignorancia, Señor, y todas las cosas horribles que he podido pensar y actuar y hacer. Perdóname. Quiero desde hoy comenzar una vida nueva contigo
Y tú, Padre eterno, recíbeme en tu reino. Que el gobierno de tu palabra pueda ser la guía de mi vida. Yo me rindo a ti y te doy gracias porque yo sé que tú siempre me oyes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Busque un lugar a solas. Busque esta nueva experiencia con el Señor. Y va a quedar impresionado. Dios está vivo y le va a dar esta experiencia en el Espíritu. Ahora quiero orar por todos los creyentes que están observando y escuchando este mensaje. Algunos se acuerdan el día después que entregaron su vida a Jesús. Lo tienen muy, muy vivido. Otros tal vez, por alguna consecuencia, nacieron en un hogar cristiano y tal vez nunca tuvieron la experiencia de rendir su vida a Cristo, porque nacieron y nunca pasó a un altar para decir quiero recibir a Jesús. Bueno, lo puede hacer hoy donde se encuentre. No importa que haya pasado tiempo. Usted necesita esta experiencia del nuevo nacimiento. Y yo le aseguro que va a ser un día después, luego, maravilloso. Padre, te pido por todos los hijos y las hijas tuyas que están mirando y escuchando este mensaje, que en el nombre de Jesús ellos tengan experiencias contigo, Señor. Renueva sus vidas, sana sus cuerpos, llena sus almas y muy especialmente dale vida nueva en el Espíritu, para que en estos días tan difíciles que nos tocan vivir, ellos tengan una experiencia de renovar su ser interior. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te doy gracias. Amén y amén. Les espero el domingo. Vamos a tomar la Santa Cena.